Gracias, hermano, por esa lectura. Voy a escribir aquí, hermanos. Y este va a ser el tema de hoy. No es fácil ser cristiano. Es una de las cosas que nosotros sabemos lo que significa ser cristiano. Y nuestro Señor Jesús, hermanos, nos está preparando constantemente de la vida cristiana que nosotros debemos de tener todos los días. Sin embargo, siempre hay una preparación o una preparación antesala, por decirlo así. Y estas son las enseñanzas que nosotros aprendemos cuando no éramos cristianos. Mucha gente, hermano, con tal de traer un alma a Cristo, miente. Le dice a la persona de que es hermosa la vida cristiana, la cual sí es cierto. Y le dice también cosas bonitas. Pero para no asustar a la persona, incluso dicen de que le dicen a la persona cosas que no los prepara cuando vienen los tiempos difíciles. Es ahí, hermano, donde marca la vida de la persona y la persona se da cuenta y dice, yo no creí que ser cristiano iba a pasar por brasas de fuego. Y la persona comienza a tomar decisiones distintas. Una de ellas es alejarse de Dios, alejarse de la iglesia. En el corazón del ser humano, hermanos, a no prepararse bien conforme la palabra de Dios es, comienza la persona a llenarse su mente de cosas negativas. Y es ahí donde no queremos darle crédito a las cosas que suceden. Y Satanás, hermanos, es un ser espiritual muy hábil. Conoce cuáles son nuestras debilidades, pues por años anduvimos con él, junto con él, haciendo cosas que no debíamos de hacer. Y ahora que he dado el paso y soy cristiano, pero no se me preparó a mí para ese momento, después de ser bautizado. Entonces vemos ahí que Satanás, hermano, va a usar lo que uno ya conoce de uno mismo, nuestras debilidades. Es ahí donde comienza él a prosperar en la vida de aquella nueva persona en Cristo. Y comienzan los debates espirituales en la persona. Vemos aquí también, hermanos, de que esto nos afecta incluso a aquellos hermanos y hermanas que ya tenemos nuestros años dentro de la iglesia. Sabemos lo que cuesta vivir para Cristo. Sabemos, hermanos, nosotros qué tanto significa mantenerse fiel al Señor. Los años, hermanos, solamente indican la fidelidad que hemos estado con Él, pero también hemos tenido nuestras altas y bajas conforme los años han sucedido. Y hemos aprendido de nuestros errores a rectificarlos, para poder continuar hacia adelante, como el apóstol Pablo dice en cierta ocasión, dejo lo que queda atrás, pero prosigo hacia adelante, hacia una meta con un llamado mejor, con excelencia llamado. Pero no es una persona que se aferra a lo que está atrás y quedarse atrás en ella, sino que comienza a ver los nuevos caminos, las nuevas visiones en Cristo, a seguir hacia adelante. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Sin embargo, hermanos, cuando no nos preparamos para eso,
La persona dio un paso hacia adelante, pero retrocede más de lo que usted se imagina. El texto bíblico que leyó nuestro hermano Roberto dice: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. La puerta del mundo, hermanos, es una puerta muy ancha. Ahí cabe todo lo que ustedes pueden mencionar. Ahí, hermanos, no hay límites, no hay leyes, no hay nada. Y es donde mucha gente le gusta entrar, porque a nadie le gusta ser corregido, a nadie le gusta hacer nada. Todo es bueno, aunque sea malo. Isaías, hermanos, dice en cierta ocasión, dice: a lo bueno le llamarás malo y a lo malo le llamarás bueno. Lo amargo le llamarás dulce y a lo dulce le llamarás amargo. Es que el pueblo de Israel en ese entonces, hermanos, cayó en ese pequeño error, tanto doctrinal como también en conductas morales. Y vemos aquí, hermanos, que esto no es nada nuevo en los tiempos nuestros. A mucha gente prefiere mejor la mentira que la verdad. Prefiere mejor vivir bajo ese engaño y no ser corregido para poder aclarar aquellos defectos de que yo pueda tener en sí. Pero este es el lugar, hermano, donde muchos entran, y dice todavía: y espacioso el camino que lleva, y fíjese bien a dónde, a la perdición. No va a haber vida eterna. Bueno, vida eterna va a haber, pero en la perdición también. Pero vida eterna en Cristo, hermano, es lo que nosotros buscamos. Y son muchos los que entran por ella. Hay que ver la gran cantidad de personas hoy en día, hermanos, que mueren sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Y vemos nosotros de que hay gente, hermanos, que no les importa lo que es absolutamente nada acerca de Dios. Sin embargo, mucha gente muere basados en nada. No hay esperanza. Y muchos hermanos quienes apenas comenzaron la vida cristiana, hermanos, ya han renunciado hacia Dios. Vuelven al estado sin Cristo, sin esperanza. Y su camino, hermano, va a ser un camino de perdición, porque no puede haber bendiciones cuando la persona está desviada de los caminos del Señor. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una de las grandes, podría decir yo, manifestaciones dentro de la iglesia de Cristo, hermano, es que siempre se identifica por menos miembros. Y es que, hermano, el mundo religioso está lleno, hasta las paredes no son buenas ya. Hay que botarlas para abrirlas más. Porque ese es el mundo de las mentiras, el mundo del engaño. Y mucha gente está ahí dentro. Pero nosotros debemos de sentirnos probablemente bendecidos. Que Dios, hablando de la ceguera física, pero también la ceguera espiritual, éramos antes ciegos y Dios nos ha bendecido porque ha abierto nuestros ojos para poder ver la verdad en Cristo. Y hoy nos sentimos bendecidos, hermano, de que entre los pocos somos ellos, que estamos dentro del redil de Cristo. Y que sea Él el buen pastor quien guía nuestros pensamientos, nuestras emociones, y aprendamos, como se aprendió en la clase, a ser humilde ante Él. Pero vemos aquí, hermanos, que la puerta estrecha se refiere a la entrada en el reino de Cristo por medio de la obediencia al Evangelio. Si nosotros tenemos esa obediencia a la palabra de Dios, hermanos, nosotros podemos considerarnos hijos legítimos de Dios. Dice en el libro de Efesios capítulo 4, en versículo 4 al 6, si todos me acompañan al libro de Efesios. Y comenzamos a leer en el capítulo 4,
En el versículo 4 y 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo está diciendo a la iglesia de Éfesos, hermanos, está diciendo que hay solamente un cuerpo. No hay variedades de cuerpos en la palabra de Dios. Hablando de un cuerpo espiritual, hermano, una dice, y un espíritu, que es el Espíritu Santo, que solamente hay uno. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Hay solamente una esperanza en sí. Efesios 4:4. Pero también dice en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Y esto, hermanos, que solamente hay un Señor, hay un Dios solamente en toda la faz de la tierra. Él no puede hablar diferente en ninguna parte de la esfera del planeta Tierra, distintos lugares geográficos. El mismo Dios que habló, hermanos, en los tiempos de los judíos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy en estos tiempos. El mismo mensaje que se recibió a través de los apóstoles hace 2000 años es el mismo mensaje que se predica en cualquier lugar de la faz de la tierra. Solamente hay un Señor. Solamente hay una fe. No hay multiplicidad de fees. Mi fe depende de las cosas que yo creo. Hay solamente una fe en el Señor. Romanos 10:17 nos enseña el apóstol Pablo ahí que así que la fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Vamos a tener fe nosotros es basado en la palabra de Dios, no en lo que el hombre piensa, no en lo que el hombre sugiere, no que lo que el hombre, digamos, da a conocer según su criterio, porque entonces ya esa no es la fe en Cristo. Como dice también, un bautismo. Nosotros hemos aprendido a través de los años que solamente hay un bautismo. Antes nosotros que no estábamos en Cristo, íbamos al bautismo de ¿qué? Del recién nacido, ¿no? En la fiesta, la boda o la fiesta del bautismo del bebé de mi amiga, por decirlo así. Y muchos hemos tenido esa experiencia por ignorancia. Pero cuando nuestros ojos fueron abiertos por la verdad de Cristo, hemos aprendido que solamente hay un bautismo. Marcos 16:16 nos enseña de que el que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice. Y el bautismo que nosotros practicamos es el que nos ha enseñado nuestro Señor, ser inmergido en aguas. Como dice también el versículo 6, un Dios y Padre de todo el cual es sobre todos y por todos en todos. Vemos aquí, hermanos, que la puerta estrecha se refiere a la entrada en el reino de Cristo por medio de la obediencia de la palabra de Él. ¿Qué tan importante es hoy que nuestro Dios nos ha abierto nuestros ojos para nosotros poder ver, hermanos, con claridad el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Hay un solo evangelio, hay un solo plan de salvación. Es necesario oír la predicación del evangelio. Es necesario creer, hermanos, en Cristo y arrepentirse, porque son parte del crecimiento, parte de la obediencia de aquel que ha confesado el nombre de Cristo para perdón de sus pecados y ha renunciado todo
lo que aprendió, absolutamente todo lo que creyó, lo ha renunciado por amor a nuestro Señor Jesucristo. Es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que aprender a cortar el ombligo del mundo. Y muchos no quieren ni hacer eso. Quieren acarrear lo que tenían antes en el pasado, en la vida nueva en Cristo. Dice el libro de Romanos, hermanos, capítulo 6, del 1 al 6, y vamos a leerlo, hermanos, porque es siempre necesario que leamos las Escrituras. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo comienza con una pregunta a la iglesia que se había establecido allá en Roma. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay que cambiar, hermanos. Hay que cambiar el estilo de vida. No podemos andar en el pecado y andar también en las cosas del Señor. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Las cosas viejas que nosotros antes hacíamos, hermanos, que nos llevaba a la desviación de las cosas de Dios, han sido sepultadas en las aguas del bautismo. Porque ha tenido que haber un arrepentimiento sincero de la persona para renunciar a lo que era antes. He aquí, Dios hace las obras dentro de las aguas. Y cuando sale esa persona, físicamente es la misma persona, espiritualmente hablando, es una nueva criatura. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos, dice que, en vida nueva. Ha habido una nueva reconciliación en Cristo. Todos mis pecados que antes yo practicaba han sido perdonados y Dios me los ha borrado de mi vida. Cuenta nueva, borrón nuevo. He aquí una nueva relación con Dios, porque antes mi relación con Dios estaba quebrantada por causa del pecado. Pero hoy las cosas son diferentes. Entonces hoy debo de aprender yo, hermanos, cómo aprender a andar en Cristo. Y Cristo, hermanos, se alegra de ver a sus hijos. Con dificultades andamos en este mundo y luchamos para mantenernos en la posición que Dios nos ha dado a tener. Esta puerta estrecha, hermanos, si nosotros buscamos en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, y leamos versículo 8. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vemos aquí, hermanos, que en la puerta estrecha Dios tiene mandamientos, reglas, que nosotros debemos de haberlas conocido antes de haber dado ese gran paso del bautismo. Porque es aquí donde comienza Dios, hermanos, a exhortarnos, según 2 de Timoteo 3, 16, 17, 2 de Timoteo 2, 19, a probarnos para ser obreros dignos ante la presencia del Señor. Comienza el Señor a poder, digamos, a corregirnos para que nosotros seamos embajadores
representantes de Dios aquí en la tierra, con todas las, por decirlo así, por todas las aprobaciones de parte de nuestro Señor. Pero para eso, hermanos, tenemos que entrar en un proceso. En un proceso, hermanos, que lo encontramos en Mateo 16, 24 y 25. Este proceso, hermanos, es de alta importancia, la cual no muchos las cumplen. Y es que en Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, encontramos la escritura que dice así, de esta forma. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estas son las enseñanzas que uno debe de haber recibido antes de ser bautizado. Porque ser cristiano, hermanos, es una vida hermosa, bella. Casi me atrevo a decir que no es para todos. Porque se requiere, hermanos, esta parte espiritual. Una es, hermano, el versículo 24 lo enseña, dice, Cristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Una vez Dios le ha abierto los ojos a uno, que ya uno ya puede ver con claridad lo que es el error y lo que es correcto de parte de Dios. Lo que le pertenece a Dios y lo que no le pertenece a Dios. Y que mi corazón está consciente de que solamente hay un Dios. Hay un procedimiento más que uno debe de cumplir, que es el de negarse a sí mismo. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa lo siguiente: tome su cruz, dice, y sígame. ¿Qué significa todas estas palabras? Significa, hermanos, sencillamente que debo despojarme yo de sí mismo. Significa, hermano, de que debe ser Dios el que es dueño absoluto todo de mi corazón, de mi alma y mi espíritu. Y de este cuerpo también. Porque este cuerpo, antes de conocer a Cristo, anduvo en obediencia de Satanás. Anduvo alegremente haciendo la obra de aquel que representa el mal. Mis manos hicieron cosas incorrectas, mi boca hicieron cosas incorrectas, mis ojos vieron cosas incorrectas, mis pies anduvieron en lugares incorrectos. Pero ahora las cosas son nuevas en Cristo. Hoy este cuerpo es un templo, un tabernáculo y morada del Espíritu Santo. Ahora debo hacer las correcciones. Mis ojos tienen que ver cosas buenas. Mis manos tienen que hacer cosas que glorifiquen el nombre de Dios. Mis pies deben de andar en caminos correctos ante la presencia del Señor. Porque hoy mora Él en mí. Negarse, hermanos, es ser desvaciado en sí. Un hermano dijo en una clase como esta: es cuando usted va a viajar. Usted cuando viaja tiene sus maletas, 2 maletas, pero usted las tiene llenas del viaje anterior. ¿Qué es lo que va a hacer en el nuevo viaje? Sacar todo lo que está ahí y poner cosas nuevas. Cosas nuevas que le van a servir en su segundo viaje. Más o menos esa es la idea de nosotros. La vida anterior, nuestras maletas estaban llenas. Hoy tenemos un nuevo viaje en Cristo. Tenemos que desvaciar las maletas viejas, poner las cosas nuevas para el nuevo viaje en Cristo. Luego dice aquí, hermanos, tome su cruz. O sea,
tome su responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad del nuevo cristiano? Esa, cristiano. Tome su responsabilidad cristiana en serio. No juegue con Dios. Muchos juegan con el cristianismo. Dios quiere que usted tome su responsabilidad con Él. Y dice todavía, y síganme. Entonces tenemos aquí varias facetas que nosotros tenemos que realizar. Una es negarse a sí mismo para poder entender la vida cristiana en sí. La otra, llevar mi responsabilidad con Dios, mi cristianismo, porque soy seguidor de Cristo. De esa manera, Cristo dice, ¿estás listo? Entonces hoy sígueme. Hermanos, versículo 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero la dificultad está, hermanos, que en veces puede más mi yo viejo que el nuevo yo. Es que al nuevo yo hay que educarlo, hermanos, en las cosas del Señor. Puedo usar la palabra, incluso debo de disciplinar al nuevo yo. Fácil es disciplinar al niño de 2 años. Fácil es disciplinar al niño de 5 años. Fácil es disciplinar aquello que usted puede dominar. ¿Se domina usted mismo en sí? ¿Puede usted disciplinarse usted mismo? Estamos hablando de personas de 40, 50 años. Sin embargo, en las cosas del Señor, nada es imposible. Si entendemos lo que significa el amor de Cristo que murió en la cruz por causa de mis pecados, si entendemos eso claramente, vemos de que este nuevo yo sí puede ser disciplinado en la obra del Señor. Por eso, negarse a sí mismo, hermanos, implica ciertos factores que nosotros debemos de cumplir en sí. Tomar su cruz, hermanos, obviamente es una vida de sacrificio también. No solamente es, bueno, sí es una responsabilidad, pero también es una vida de sacrificio. Sacrificarnos nosotros, hermanos, para corregir este cuerpo en las cosas del Señor, se requiere tener disciplina. En el libro de Romanos, si no me equivoco, lo encontramos en el capítulo 12, versículo 1. Dice aquí, hermanos, en Romanos 12, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice el versículo, hermanos, de que le dice Pablo todavía, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué estaría pasando en esa congregación que los nuevos miembros no entendían? Que Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivos. ¿Qué cosa no estaría pasando que Pablo no toca aquí? Y él se refiere a la parte positiva en sí. Dice que es santo y dice que es agradable a Dios. Luego el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué estaría pasando en esta congregación que Pablo sabía
algo de ellos. Y les hace ver ellos todavía, dice, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo en este caso se puede traducir mundo. O sea, no os conforméis a este mundo. Primera de Juan 2:15 nos enseña un poquito más acerca de él. Sino transformados por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento. Hay una capacidad humana que está a la disposición de poder entender el mensaje de Dios. Por esta razón, hermanos, obedecer el mensaje de Cristo es lo que nos lleva a nosotros siempre adelante. El seguir a Cristo, hermanos, significa que Él sea nuestro guía espiritual. No hay otro más. Y no debe de haber otra persona más que en la vida de uno que sea Cristo nuestro guía espiritual. Debemos seguirle en hechos. Debemos de hacer las cosas de palabras. Aún nuestros pensamientos deben de estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no en los tiempos de los judíos, como en Isaías, que en una ocasión le dice Dios a través de los profetas: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque el pueblo de Israel tenía otra forma de creer que con las cosas que ellos hacían agradaban a Dios. Y sus pensamientos no eran conforme a la voluntad de Dios. Mas nosotros debemos de aprender, hermanos, conocer cuál es la voluntad de Dios y reconocer que le debemos de dar obediencia a Dios. En Lucas capítulo 14, en versículo 26, vamos a Lucas. Capítulo 14, en el versículo 26. ¿Ya estamos ahí? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, piense bien, como dice el versículo, no puede ser mi discípulo. No es fácil ser cristiano. Y estas son las enseñanzas que debemos de aprender antes de convertirnos en cristianos. Pero aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, está intentando entender que cuando viene entre Dios y las cosas del hombre, ¿qué es lo que pesa más en la vida de aquel cristiano? Debe de ser las cosas del Señor, no las cosas del mundo. Mi abuela se podrá enojar conmigo porque ya no creo en los santuarios que ella practica. Ahora yo he entendido de que eso es abominación para Dios. Debo de obedecer a Dios. Mi hijo no me quiere porque él entendió que estoy equivocado en la doctrina de Cristo, porque a él se le enseñó una forma diferente y él cree en otras cosas. Entonces, ¿a quién debemos de obedecer nosotros? ¿Al hombre o a Dios? Y aquí, hermano, encontramos una pequeña lista de familia, donde dice, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre. Sabemos que en Efesios nos enseña amar a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. No es controversial esto. Esto significa, hermano, de que Dios dice, si tu padre se opone, en otras palabras, a la obediencia que debe tenerle uno a Dios, ¿a quién vas a aborrecer? ¿A Dios o a tu padre? Siempre uno va a amar a sus padres y siempre uno va a respetar a sus padres. Pero cuando viene entre Dios y el hombre, uno debe de obedecer a Dios y no a su mamá, o a su papá, o a su tía,
O a su hermana: yo no voy a esa iglesia porque no me gusta, porque me cae mal el predicador que está ahí. Y no sé por qué tú vas a esa iglesia. Entonces, ¿a quién va a obedecer usted? ¿A Dios o al hombre? Son momentos difíciles, hermanos, que mucha gente pasa. Allá en South San Francisco se bautizó una niña de 16 años, una filipina, a escondidas de sus padres, porque sus padres eran católicos, pero ella llegó a la iglesia, alguien la invitó, estuvo por un mes, entendió el mensaje y se bautizó a escondidas de sus padres. Cuando sus padres se dieron cuenta de que ella iba todos los domingos, y ¿a qué vas tan bonita y tan vestida los domingos? Ella tuvo el momento de decirle: papá hizo esto en esta iglesia. Dice ella de que eso se puso malo, pleitos y todo eso. ¿Y saben qué fue lo que ella hizo? Continuó en la iglesia. A los 3, 4 meses, hermanos, la estamos viendo a ella que va entrando, antes sola, hoy viene la mamá con ella. Un año después se bautizó la mamá. Después que se bautizó la mamá, a los 6 meses, después de ese año, comenzó a llegar el papá. Y todo comenzó, hermanos, por esta niña. Eso es cuando uno le da la gloria a Dios. Y vemos aquí, hermanos, que debemos de aprender nosotros a poner en nuestras vidas, con esa prioridad, a nuestro Señor en sí, en todo. Vemos aquí, hermanos, que en el libro de Mateos capítulo 5, versículo 32, y nos vamos a Mateos capítulo 5, en el versículo 32, donde dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que se casa con la repudiada comete adulterio. Creo que me equivoqué del texto bíblico, hermanos. 5:32. Ando buscando, tal vez ustedes me ayuden, ando buscando donde dice el ojo en ocasión de ser quitado, bueno, por causa de fornicación. Es Mateo 5:29. Ok. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí, hermanos, vemos que qué tan importante es reconocer lo que hacemos con nuestro cuerpo en todo. Si lo vamos a usar para utensilio a la gloria de Dios, es lo que a nosotros corresponde hacer. Y estas son las cosas, hermanos, cuando uno de verdad se ha arrepentido, vuelve uno a crear nuevos hábitos en Cristo. Los hábitos malos hay que dejarlos para poder seguir adelante en la vida cristiana. El mal hablar, hermanos, es una de las cosas que Dios condena, como la pornografía, que hoy en día está a la luz del día. Antes yo me acuerdo que esto de la pornografía era algo como un tabú de hablar o de ver. Y eran lugares específicos que vendían revistas. Y antes se hacía como
cuando a un varón se le encontraba una revista de estas de pornografías, era un gran escándalo. Los padres y todo eso, y los niños miraban todas estas cosas, o los hombres incluso tenían revistas en sus casas, cómo las escondían debajo de las almohadas, de los sillones, la cama, para que nadie encontrara nada de eso. Hoy todo eso ya quedó atrás. Hoy con la tecnología, hasta los celulares, los niños dan acceso, tienen luz verde, por decirlo así, de ver esas cosas. Los adultos perdidos en el mundo de la pornografía. Esto se ve en las noticias, hermanos. Si usted ve noticias, usted ve esas noticias como incluso hogares, matrimonios están siendo separados por causa de la pornografía en sí. Los médicos están llenos de problemas en el mundo psicólogo acerca de la pornografía que se está dando mucho en los hombres, más en los hombres que en las mujeres prácticamente. Es una herramienta, un hermano dijo, una herramienta diabólica que está en los hogares de cada una de las personas, afectando las relaciones matrimoniales hoy en nuestros tiempos. Así que la pornografía, hermanos, si usted no tiene ningún problema de esta naturaleza, no crea que no existe. En otros lugares eso es un problema bastante grave. Así que aquí, hermanos, encontramos que hay que quitar, si antes usted hacía todas estas cosas antes de conocer a Cristo, hay que quitarse todos estos malos hábitos como el de tomar, el de fumar, el de usar drogas, con la excepción a que el doctor le dice a usted, porque son drogas también esas. Si el doctor le dice que tiene que tomarse esto cuántas veces durante el día, pues tiene que hacerlo. Es medicina para usted, aunque sea una droga. Pero las drogas que estamos hablando son aquellas que causan el desorden natural de la persona, que lo hace hacer cosas que no son correctas. Es más, pasa el efecto, usted no se acuerda lo que usted en verdad hizo. Y se vuelve una adicción, eso. Entonces esas son las drogas que nosotros estamos hablando. El exceso de comer, hermanos, es también un pecado. Va a comer más de lo que ya el cuerpo ya comió. Sin embargo, si usted antes lo hacía, tenemos que educarnos para poder darle a este cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo, un mejor mantenimiento para la obra de Dios. ¿Va? El sexo de comer, hermanos, falta de dominio propio. Algo que nosotros tenemos que practicar bastante es esto, tener dominio propio en la obra del Señor. Estoy seguro de lo que yo he creído en Cristo. Tener dominio propio, hermanos, tener conocimiento que Dios me ha dado a tener de que esto está en la Escritura y tú estás equivocado. Dominio propio. Sin embargo, hermanos, el enojo no ayuda en nada. Hay personas que quieren arreglar todos sus problemas basado en el enojo, en la furia, ¿va? Porque si no hago esto, no me hacen caso. Hay muchos trabajos que se desarrolla este tipo de personalidad. Los llamados managers, supervisores, en los trabajos laborales usan este tipo de capataz de allá de Centroamérica, ¿va? Y vienen aquí con esta idea de ser capataz, ¿va? Y son bien enojones. Hay lugares que les gustan el tipo de personas como este, pero aquí en los Estados Unidos para eso están las leyes laborales, donde todas estas personas que usan este tipo de carácter se bajan por las leyes. Y no se bajan porque ellos quieren bajarse. La misma empresa los obliga a ellos a bajarse porque son las empresas las que van a ser obligadas, o digo, demandadas en sí. Así que el enojo, hermanos, no es nada bueno de practicarlo. Si usted es una persona enojada todavía hoy en estos días siendo cristiano, tiene que aprender a tener dominio propio. También aquí se practica esto de tener dominio propio. Usted no va a solucionar nada siendo una persona enojada en sí o guardar rencor.
Estas son otras cosas de tener dominio propio. No es bueno, hermanos, que nosotros guardemos rencor hacia ninguna persona, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la congregación, dentro de mi familia o fuera de mi familia. Usted no puede ser una persona rencorosa y queriendo ir al cielo. Entonces aquí donde tenemos que disciplinarnos nosotros conforme la voluntad de Dios. Dejar religiones falsas es otra cosa, hermanos, que nosotros tenemos que haber ya concluido en nuestras vidas personales. Pero debemos de tener consciente de que solamente hay una iglesia. No hay muchas iglesias. De hecho, Cristo no va a venir, hermanos, por todas estas iglesias que usted conoce. Él va a venir por una. La pregunta es, ¿se encuentra usted en esa una iglesia? La que practica, hermanos, la doctrina, la sana doctrina del Señor. ¿Cuál será esa iglesia? ¿Cuál será, hermanos, esa iglesia que en verdad practica la sana doctrina de Cristo? Que no le quite ni le agrade ni le añade más de lo que está escrito en sí. Pablo dice en cierta ocasión, en 1 Corintios 4:6, nos enseña entre paréntesis, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Apocalipsis nos enseña, no le añadirás ni siquiera una tilde ni una letra a lo que está escrito. Entonces, hermanos, si Dios ha abierto nuestros ojos para poder ver las cosas del Señor, debemos de tener nosotros claros cuál es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, hermanos, como está compuesta de hombres y mujeres, o en otras palabras, está compuesta de ser humano. El ser humano es imperfecto. Aunque estamos en Cristo estamos perfectos. Pero en nuestras decisiones, hermanos, van a haber momentos en que vamos a tener dificultades. Pero esto es falta del crecimiento espiritual dentro de la iglesia del Señor. Y según el crecimiento espiritual de cada miembro, hermanos, nosotros edificamos grandemente la obra de Dios. Porque la iglesia ha crecido. Los miembros han madurado espiritualmente. Y cada uno, hermano, ha tomado su propio compromiso con Dios. Y eso nos une a todos en Cristo. Fuera de Él, no somos nadie. No somos nada. Si hemos aprendido a seguir a Cristo, hermanos, con todas las leyes del Señor, vamos a saber que la vida cristiana es una vida bastante hermosa. No es fácil, porque no lo es. Jesucristo jamás dijo que la vida cristiana es la más fácil. No se lo dijo a los discípulos, a sus apóstoles. Y los apóstoles enseñaron y no enseñaron que la vida cristiana es una vida fácil. Al contrario, los apóstoles nos enseñan que la vida cristiana es una vida bastante difícil. Van a haber desacuerdos, pero es parte del crecimiento de la iglesia. Voy a tomar decisiones personales donde yo me equivoco. La humildad me llevará a mí a reconocer el daño que ha hecho a mí y a los demás en sí. Y seguimos hacia adelante. Y es que, hermanos, Cristo nos enseñó a nosotros de que Él se preocupa por uno. Dice que las aves del cielo tienen sus nidos, pero la cabeza del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Lo cual significa de que para el hombre, hermanos, van a haber momentos buenos y malos. Pero debemos de ser fuertes, perseverando en la obediencia a la palabra de Dios. Pablo lo dice en una ocasión.
ya estoy listo para partir. Él ya estaba listo para irse de este mundo, pero por amor de aquellos que todavía estaban batallando, luchando en la obra de Dios, me gustaría quedarme por un tiempo. Pero mi momento de partida estaba listo. Dice, he peleado la buena batalla. Hermanos, todos nosotros estamos al frente de la línea de fuego, espiritualmente hablando. Debemos de estar unidos, porque el ser espiritual ese, Satanás, él está ahí, detrás de la línea de fuego, viendo a quién se devora. El apóstol Pablo nos aconseja también, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En vez de la confianza, la mucha confianza y la autoconfianza de mí mismo, me puede llevar la traición y equivocarme en cualquier aspecto de mi vida. Así que tengamos cuidado, hermanos, en lo que nosotros hacemos, porque la vida no es fácil en el cristianismo. Es una vida llena de mucha experiencia, y los que perseveramos vamos a estar allá en la gloria del Señor.